A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En este momento, un hombre medio paralítico y casi ciego, tembloroso, lleva varias horas de rodillas. A veces ha perdido el equilibrio y ha tenido que ser ayudado para que pueda arrodillarse de nuevo. El hombre tiene 70 años y es observado por 20 personajes vestidos de negro, sentados en sus sillones rojos. Lo están juzgando por herejía. El acusado lleva mucho tiempo prisionero y le han advertido que si no se retracta, será llevado al cuarto de torturas y luego quemado vivo. El acusado es uno de los científicos más importantes de Europa y del mundo. Se llama Galileo Galilei y ha dicho que la Tierra no es el centro del universo y que Júpiter tiene lunas que giran a su alrededor. Afirmar esto es causa suficiente para que el macabro poder de la Inquisición aplique la tortura y la muerte. Humillado, Galileo es obligado a mentir y pide perdón por sus supuestas equivocaciones heréticas. Después de una larga explicación, el viejo llora y es interrumpido por la voz chillona de quien preside el tribunal, que le anuncia que ha sido perdonado, pero que seguirá en prisión. Cuentan que Galileo por fin se puso de pie y pateó el suelo diciendo, y sin embargo se mueve. Y la historia recuerda que un día como hoy, 7 de enero de 1610, un Galileo feliz y orgulloso estaba descubriendo las lunas mayores de Júpiter. Y vale la pena recordarlo porque no solo ayer los grandes descubridores han enfrentado la oscuridad de la noche y la ignorancia. Las principales noticias del día. Titulares. Henry Cucalón presentó acción por incumplimiento en el Consejo Nacional Electoral contra Daniel Noboa. Presidente Daniel Noboa impone veto total a reforma que buscaba sancionar los camisetazos en la Asamblea. Niños desaparecidos en Guayaquil, gobierno y Fuerzas Armadas apelan resolución de jueza que declaró desaparición forzada. En política internacional, insólito. Los editoriales serán de César Ulloa, Niños Inmortales, Santiago Basabe, Año Nuevo, Campaña Nueva. Noticias del día. Henry Cucalón presentó acción por incumplimiento en el Consejo Nacional Electoral contra Daniel Noboa. Los primeros efectos de la postura del presidente candidato Daniel Noboa al no pedir licencia sin remuneración surgen este 6 de enero del 2025. Noboa hizo acto de presencia en un evento público la tarde del 5 de enero en el balcón del Palacio de Carondelet. Allí agradeció el respaldo de sus simpatizantes y en su discurso incluso solicitó apoyo. En 5 semanas venceremos, señaló. La queja en contra del presidente Daniel Noboa por el inicio de campaña desde Carondelet llegó al Consejo Nacional Electoral. El también candidato a la presidencia, Henry Cucalón de Construye, presentó un requerimiento de acción por incumplimiento de norma. El árbitro de eso debería ser el CNE, pero ha sido un árbitro mudo, señaló Cucalón. También mencionó que la ley establece que nadie puede ejercer un cargo público siendo candidato y eso es lo que debe controlar el órgano electoral. El argumento en contra de Noboa es quien observó el artículo 93 del Código de la Democracia. En dicho artículo se establece que todo funcionario que va por la reelección debe solicitar licencia sin sueldo durante el periodo de la campaña electoral. El Partido Social Cristiano emitió un comunicado. Es público y notorio que el presidente Noboa ha desacatado esta norma, lo cual obliga al CNE para que, de conformidad con el artículo 25 del Código de la Democracia, presente la respectiva denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, señaló esa organización política. Es decir, no presentaron ellos la acción por sí y solicitaron que el CNE lo haga ante el Tribunal Contencioso Electoral. El presidente Daniel Noboa impone veto total a reforma que buscaba sancionar los camisetazos en la Asamblea. Una objeción total a las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que aprobó recientemente la Asamblea Nacional hizo el presidente de la República, Daniel Noboa. El 31 de diciembre de 2024, el mandatario remitió a la presidenta de la Función Legislativa, Viviana Veloz, su pronunciamiento sobre un paquete de reformas
a la Ley Orgánica de la Función Legislativa aprobadas a mediados de ese mes. La objeción cuestiona, entre otros cambios, los denominados camisetazos o, en términos políticos, transfugismo político. El proyecto reformatorio planteaba que si un asambleísta se apartaba sin justificación plausible de las decisiones tomadas por la bancada legislativa a la que pertenece, en asuntos sometidos a votación en cualquiera de los órganos de la Asamblea, salvo en casos de objeción de conciencia o cuando el legislador se separe voluntariamente de la bancada legislativa a la que ha pertenecido, sería sancionado con la suspensión sin remuneración por 90 días. Daniel Noboa consideró que este cambio vulnera los derechos de libertad en la toma de decisiones que se garantizan en el numeral 6 del artículo 66 de la Constitución sobre reconocer el derecho a opinar y expresarse libremente en todas sus formas y manifestaciones. Niños desaparecidos en Guayaquil. Gobierno y Fuerzas Armadas apelan resolución de jueza que declaró desaparición forzada. El caso de los 4 niños de Guayaquil asesinados tras ser detenidos por una patrulla militar continúa en las instancias judiciales mientras sus familias analizan acudir a instancias internacionales. El 3 de enero del 2025, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas ingresaron un recurso de apelación a la sentencia dictada el 31 de diciembre en la acción de habeas corpus solicitada por los familiares de los niños. Con la aceptación del habeas corpus, la jueza Tania Loor declaró su desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano. También declaró la vulneración de los derechos de los 4 niños y ordenó medidas de reparación al Estado. Según consta en el expediente de la función judicial, hay 2 solicitudes del recurso de apelación. La primera está firmada por Patricio Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y la otra petición es firmada por Luis Enrique Bueno Echenique como coordinador general de asesoría jurídica del Ministerio de Defensa. Fernando Bastías, miembro del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, se refirió la mañana de este lunes al habeas corpus que reconoce la desaparición forzada de los menores de las Malvinas. Señala que es importante reconocer la responsabilidad del Estado frente a la desaparición y ejecución de los niños y la responsabilidad penal que tienen los militares en el caso. La investigación de la desaparición forzada está en curso y si se comprueba la participación directa de los militares en la ejecución de los niños, se deberá sumar a las penas esta ejecución extrajudicial. En caso de que se pruebe que no participaron, Fiscalía deberá investigar aparte la muerte de los niños sin que ello signifique que no hay responsabilidad estatal en la muerte, según el abogado Fernando Bastías. La responsabilidad estatal se establecerá en el proceso de desaparición forzada que se lleva adelante. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. El tema, las proyecciones económicas que se vienen para el año 2025. Escuchemos lo que dice. Y parte de ese entorno, obviamente, es la economía, es parte del entorno fundamental, porque al final la economía es la que sustenta la vida diaria de la gente, y lo que más espera la gente es poder tener un mejor empleo, tener empleo o un mejor empleo y tener mejores ingresos que le permiten caminar en la vida, y eso significa crecimiento económico. Y obviamente desde el año 2015 el Ecuador tiene un crecimiento paupérrimo, que en parte se debe a las pésimas políticas de los 10 años antes del 2015-2016. Y ese es el objetivo, que la economía crezca, y no por un tema, digamos así, teórico de la macroeconomía, sino que el crecimiento económico quiere decir que hay más actividad, más empleo, más ingresos. Por eso el crecimiento económico es tan fundamental, y el Ecuador anda mal en eso, ¿no? Así es. Y entonces la pregunta que debemos hacernos, yo diría que no solo es para el 2025, porque la verdad a veces nos centramos solo en el año que viene, y la vida es más allá del año que viene, o sea, el año que ya estamos, digamos, y es... ¿Qué cosas buenas y cosas malas hay en el entorno, en el Ecuador, y cuáles van a mejorar y cuáles van a empeorar, ¿no? Entonces veamos lo bueno y lo malo. No sé si quieres empezar por lo bueno o por lo malo. A ver, empecemos por lo bueno. Me parece muy bien.
Mira, una cosa muy positiva en el Ecuador es el crecimiento de las exportaciones privadas que viene dándose desde hace mucho tiempo. A ratos ha sido más del banano, a ratos ha sido más del camarón, a ratos ha sido más como estos 2 últimos años del cacao. Y hay gente que dice, bueno, pero solo es porque subió el precio del cacao a nivel mundial. Bueno, no importa las razones, pero quiere decir que hay gente dedicada con energía al cacao en el Ecuador y que están aprovechando esa subida de precio. Es decir, hay gente detrás que está haciendo cosas, ¿no? Entonces, las exportaciones privadas, yo diría que un poco más, un poco menos, las exportaciones privadas van a seguir siendo, digamos, un impulso importante en la economía ecuatoriana. Es un factor positivo. Otro muy positivo, que también tiene una contraparte negativa, que es la migración, sobre todo la migración en los últimos 20, 30 años, que son las remesas, están alrededor de 6.000 millones de dólares al año. Eso es para que tengamos una idea, porque uno sabe, 6.000 millones, uno dice es bastante plata, obviamente, pero pongámoslo en términos más concretos, eso es un salario básico cada mes del año para 1 millón de familias. Es lo que sale 6.000 millones, ¿no? Un salario básico para 1 millón de familias cada mes, ¿no? Y teniendo en cuenta que en el Ecuador hay 4 millones y pico de familias, 1 millón de 4 millones es bastante, ¿no? Entonces, y creo que es un factor que podrá subir un poco, podrá bajar un poco, pero digamos se va a mantener en niveles importantes. Las acciones de Trump en los Estados Unidos, porque el 60 o 70% de las remesas vienen de los Estados Unidos, podrían en algo cambiar, pero tampoco sabemos en qué sentido va a cambiar. Así que va a seguir siendo un factor importante para la economía ecuatoriana. Tener baja inflación es un tema muy importante. Hay otros países que luchan cada día, cada mes, cada año contra la inflación. En el Ecuador tenemos una inflación baja y eso es un factor muy positivo. Quizás por la dolarización. Y entonces vengo a ese cuarto factor que tú señalas, que es la dolarización. Además, estamos en estos días festejando los 25 años de la dolarización, y yo creo que hay que estar conscientes que la dolarización es muy importante para el Ecuador, ha sido muy buena para el Ecuador y tiene que seguir siendo buena. Es decir, si hay candidatos que miran, digamos así, con negativismo o con suspicacia a la dolarización, pues hay que ponerlos de lado, porque la dolarización es un factor fundamental para el Ecuador desde hace 25 años y lo seguirá siendo. Y para eso, entre paréntesis, yo creo que hay una reforma muy importante que deberíamos hacer en el Ecuador. Se habla relativamente poco del tema, pero yo creo que hay que impulsarlo, que es cerrar el Banco Central del Ecuador. No. ¿Qué función tiene el Banco Central actualmente? Mira, no tiene ninguna función, no debería tener ninguna función monetaria. En consecuencia, el Banco Central como Banco Central debería eliminarse. Ahí me dicen, bueno, pero hay alguna que otra función logística, operativa, de esto, de estudios, de una serie de cosas que hace el Banco Central. Bueno, pero entonces no es falta llamarle Banco Central. Llámele usted como quiera, elimine funciones, hágale más chiquito, que tenga 2 o 3 funciones de otra naturaleza, pero quítele el nombre Banco Central. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. Si usted le llama Banco Central, usted dice, entonces puede cumplir las funciones de banco y cumplir funciones monetarias, y eso es justamente lo que no tiene que cumplir. Y hay ese riesgo, ¿no? Y en el caso de Diego Borja, él lo ha dicho varias veces, sí vamos a utilizar el Banco Central para expandir la economía, crear dinero y una serie de cosas, de una u otra forma lo ha dicho, ¿no? Y eso es justamente lo que hay que evitar en dolarización, porque en dolarización vivimos del dólar, no vivimos de inventarnos ecuadólares, ¿no? Que es lo que se quiere hacer. En consecuencia, la mejor manera es eliminar el Banco Central del Ecuador. Arturo Torres, periodista de investigación, director del Código Vidrio, en Radio Sucesos, habló sobre la investigación en los puertos ecuatorianos. Veamos la nota. Este caso nos puso frente a un reto muy grande cuando trabajamos. Yo colaboro con el Washington Post desde el año pasado en temas sostenidos de investigación periodística, y vimos que el fenómeno de los albaneses era un fenómeno sin precedentes, y decidimos emprender esta investigación para entender qué estaba pasando en el Ecuador y de ahí proyectar este fenómeno y ver sus consecuencias a nivel global. Esa era la intención, un poco en función de una reportería y de una investigación que se hizo en varios países. Colaboramos 3 periodistas directamente, uno en Italia y se fue a Albania, a otros países europeos, igual la periodista que es la cabeza de este equipo, Samantha Smith, ella está en Bogotá, pero se involucró directamente también en Estados Unidos. Recopilamos miles de documentos, decenas de testimonios,
y esto nos permitió armar un rompecabezas que nos habla de cómo la economía criminal de la cocaína sigue estando en auge como nunca en la historia. Más allá de todo lo que se ha invertido en esta lucha, en esta guerra contra las drogas, encabezada por Estados Unidos, el negocio sigue más boyante que nunca por un factor que es el desencadenante, que es la mayor demanda de cocaína a nivel global y sobre todo en los mercados europeos que se convirtieron en el principal destino de la cocaína. Y esto creo que es importante destacar, Verónica, porque hay una corresponsabilidad. Es decir, Ecuador es un país de tránsito por el cual sale el 40% más o menos de la cocaína que produce Colombia, y por lo tanto esa es su fatalidad, estar ubicado entre dos países que producen cocaína como Colombia y Perú, pero sobre todo la que sale por Ecuador es la cocaína colombiana, y por lo tanto Ecuador se vuelve es un santuario, ¿no es cierto?, por las facilidades también que le otorgan desde el año 2008 este túnel que se abre con la nueva constitución, con el tema de la ciudadanía universal, con una serie de garantías que se les dan a esto. La dolarización también, ¿no? Hace su parte. Sí, sí, claro, en un entorno que facilita estos negocios, evidentemente la dolarización, pero más que la dolarización es la falta de controles sobre qué pasa con la dolarización. Entonces, porque el sistema ha sido para nosotros un sistema que nos ha dado estabilidad, pero también ha sido aprovechado porque los organismos de control no han sabido, desde mi punto de vista, actuar oportunamente para entender que economías criminales o grupos del crimen organizado van a aprovechar la dolarización para precisamente permear nuestra economía y fortalecerse en diferentes campos. Entonces, creo que eso es un aporte porque además en este tema, en esta investigación que trabajamos por alrededor de 8 meses, entender qué es lo que está pasando actualmente con los albaneses como un cartel, como un clan, varios clanes que se volvieron hegemónicos en el tráfico de la cocaína, desplazando a los mexicanos. ¿No es cierto? Que Sinaloa era considerado hasta antes del 2020 el cartel que tenía más o menos copadas las principales líneas de abastecimiento de cocaína a nivel global, pero luego del 2020 algo ocurre muy profundo. Recordemos la pandemia y recordemos que después de eso Ecuador precisamente entra en un sinnúmero de crisis. La principal es la de la violencia generada por las bandas que trabajan y son empleadas por los carteles, no solamente mexicanos, sino estos actores que aprovechan de la última década para enraizarse en el país, copar instituciones, ¿no es cierto?, como operadores del sistema judicial, las instituciones de seguridad, en fin, o sea, ellos hacen una operación muy sistemática. Los políticos también entran en este esquema. Entonces, hay que comprender esa dimensión para ver por qué se desató la violencia que se ha desatado y que hemos vivido estos últimos 4 años de una manera acelerada y vertiginosa. Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, habló en Radio Sucesos de la situación de la candidatura de Daniel Noboa. Escuchemos lo que dijo. Lo que más tenemos acá son vacíos, ¿no? ¿Cómo distinguir un acto de campaña de lo que no lo es? Primero, cuando estás en el propio Palacio de Gobierno, no has salido de ahí, no te han puesto una tarima, no te están llevando a alguna parte que te des un discurso, sino que simplemente saliste al balcón presidencial y saludaste a tus, entre comillas, espontáneos adeptos. El presidente de la República, naturalmente, en esto está jugando, caminando al borde de la cornisa, ¿no?, en estas cuestiones. Porque esto no es un tema novedoso en los países en los cuales existen presidentes candidatos. Muchas veces es difícil distinguir cuándo estás ejerciendo un acto propiamente de gobierno y cuándo en realidad estás haciendo una campaña. Hay casos que son claros, pero estos son los temas crepusculares que uno dice. Para eso está la licencia, para zanjar
esta mínima diferencia entre lo uno y lo otro, ¿o no? No sé en realidad, don Milton, porque el tema de las licencias que se estableció en la Constitución del 98, la Constitución del 98 era obligatoria la licencia para todos los dignatarios de elección popular que optasen por la reelección. Eso se eliminó en Montecristi. Es decir, usted no encuentra en la Constitución ecuatoriana, para los que dicen que hay una inconstitucionalidad o cosas por el estilo, ¿cuál es de inconstitucionalidad de algo que no está en la Constitución? Porque lo sacaste de la Constitución. De hecho, esto le trajo en algún momento un problema a Rafael Correa, justamente por este tema de o me dedico a la campaña o me dedico a gobernar. Porque en el 2009, como ya no había la regla de la licencia en la Constitución, él fue un presidente candidato pleno, es decir, ejercía actos de gobierno, actos de campaña, los mezclaba. Pero en el año 2012, él ve que esto se le complica, porque tú tienes que gobernar, y eso le pasa a todo presidente candidato. Y más en Iberoamérica, donde los presidentes suelen ejercer el poder de un modo autoritario, excesivo. ¿Por qué no vamos a compararnos nosotros con los Estados Unidos? Porque la gente a veces dice, en los Estados Unidos es muy común que el presidente... Sí, en los Estados Unidos, una democracia en la cual se suele decir que tiene una sola constitución, en realidad tuvo una previa. Y pasará lo mismo en Islandia. Exacto, pero estamos hablando de Iberoamérica, donde los presidentes candidatos, Fujimori, Evo Morales, Álvaro Uribe, Chávez, Menem, bueno, la cosa se complicaba. Pero eliminaste ese tema. Entonces Rafael Correa se ve en un problema, es decir, no había la posibilidad de la licencia y él quería dedicarse a la campaña sin ejercer el gobierno, es decir, recorrer el país, hacer muchas cosas que no puede hacer libremente cuando estás gobernando. Entonces se le hizo una reforma a la ley electoral a la carta, y la reforma fue que podía, si quiere, pedir licencia. Y esa fue la norma vigente hasta el año 2021, porque el 2020 se reforma la ley electoral, reforma que entra en vigencia en el 2021, en el cual se establece este tema de, otra vez, la licencia obligatoria, con un problema. Es decir, tú habías eliminado el tema de la licencia obligatoria de la Constitución y no la reinsertas en la Constitución, sino que, como hacemos en Ecuador, de agache, por debajo, metamos esto en la ley nomás. El Código de la Democracia. Exacto, llámele Código de la Democracia, el apodo que tiene esa ley electoral mal hecha. ¿Ya? Entonces, tú dices, a ver, entonces, tengo una supuesta obligación, tengo una obligación legal, no constitucional, discutible, pero una obligación legal de tener licencia por el artículo 93 de la ley electoral. Pero como hacemos las cosas al buen tuntún en Ecuador, esto lo hicieron los señores correístas, hay que decirlo. Yo no tengo mucha simpatía por los políticos en general, ¿ya? Y cada vez menos, francamente. Porque hoy día escucho de que la licencia es obligatoria, independientemente de lo que dijo la Corte respecto de si esto es o no una reelección. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Buen día con todos y un excelente año 2025 para sus familias y para el país. Vamos a empezar el año con un par de noticias que aparecieron a finales del año pasado y que, en función del largo feriado que se tuvo, no ha habido cómo comentarlas. El primero es el caso que se produce el día 28 de diciembre, que es algo que va a quedar registrado en el famoso Aunque usted no lo crea. Ripley estará de plácemes en su sepulcro ante la vigencia de su programa. El presidente ruso, Vladimir Putin, el infalible líder, el intérprete de la inocencia y de la justicia perfecta de Rusia en el malvado universo de la iniquidad occidental, ha expresado, cierto que con medias palabras y con la dificultad dramática de su falta de práctica, una suerte de excusa por el derribo de un avión azerí a causa de un misil antiaéreo ruso disparado junto a otras docenas ante un ataque contra la capital de Chechenia,
la República Rusa, que intentó separarse de Rusia desde 1994, tras derrotar al ejército ruso luego del colapso del Imperio Soviético, pero que Putin, a sangre y fuego, devolvió al redil tras arrasar Grozny, la ciudad destino original del avión derribado. La disculpa, entendámonos, en forma alguna es una admisión de responsabilidad por parte de Rusia, sino porque algo así haya sucedido en territorio ruso. Bueno, difícilmente se le puede pedir algo más a Putin o para el efecto a cualquier líder ruso o soviético cuya naturaleza está condicionada para su supervivencia desde sus inicios en la negación automática de una responsabilidad en nada que no sea la línea trazada por el régimen. El condicionamiento es tan profundo que resulta imposible de ser superado a ningún nivel, convertido ya en una segunda naturaleza que define las relaciones de la sociedad rusa hacia adentro o hacia afuera. La mención que hace Putin de la existencia de un ataque de drones ucranianos sobre la capital chechena y otras dos ciudades de la República pretende poner de relieve que de no haber existido ese ataque no se habría producido el disparo de los misiles. La culpa, por tanto, debe ser de Ucrania, pues, por atacar la capital Grozny justo cuando un avión azerí estaba por aterrizar. Aparentemente, el que no se haya cerrado el espacio aéreo cuando se estaban disparando docenas de misiles a los drones ucranianos no es un criterio de seguridad que se aplique sistemáticamente en Rusia, pues afecta otro condicionamiento igualmente poderoso: el ocultar la realidad de lo que sucede a propios y extraños, pues no es posible aceptar que un régimen como el de Zelensky, a 2.000 kilómetros de distancia, pueda atacar objetivos en Rusia. Algo inconcebible, que implicaría prácticamente el reconocimiento de las graves dificultades defensivas rusas, asunto por el cual pondría muy cerca del Gulag a quienes comenten al respecto. El hábito ruso y antes soviético por derribar aeronaves civiles de pasajeros no es reciente. En 1983, en un vuelo de New York a Seúl, una aeronave de Korean Airlines fue derribada en las cercanías de las islas Sakhalín con 270 pasajeros y tripulantes a bordo. De los pasajeros, 22 eran niños. Y son derribados por un caza ruso Su-17 pilotado por el mayor Gennady Osipovich. El avión, un Boeing 747, al parecer, ingresó al espacio aéreo soviético en un error de navegación. Sin aviso de ningún tipo, el mayor recibió la orden de destruir el avión, orden que cumplió pese a ver que no era un avión militar. Cuando años después se le preguntó por qué no informó del particular, su respuesta retrata perfectamente lo que ya se comentó más arriba. Porque nadie me lo preguntó. Preguntado por sus sentimientos, su respuesta la habría incluido Hannah Arendt en su definición de la banalidad del mal. Nada, dijo Osipovich, era lo que debía hacer. Años más tarde se sabría la verdad al aparecer en manos de Rusia la caja negra del avión derribado, cuidadosamente oculta por un régimen acostumbrado al secretismo y a la opacidad. Hizo falta que el Imperio Soviético se viniera abajo para desclasificar los documentos que demostraban lo ocurrido en el derribo. Hace 10 años, nuevamente, sería un misil ruso lanzado desde una batería antiaérea de la 53 Brigada Antiaérea de la Federación Rusa, con base en Kursk, el encargado del derribo del avión de Malaysia Airlines sobre el Donbass ucraniano, operado al parecer
por las milicias prorrusas armadas, entrenadas y apoyadas por Rusia en una abierta desestabilización. Naturalmente, Rusia negó todo, a pesar de la evidencia que, con método y paciencia, fue recaudada por investigadores profesionales de los Países Bajos que han establecido, más allá de duda, la responsabilidad rusa al proveer a operadores carentes de cualquier preparación que no fuera disparar el arma. 280 personas fueron así asesinadas por las fuerzas rusas, entre ellas 44 niños. De no ser porque el avión derribado provenía de un país, Azerbaiyán, que ha mantenido en el tiempo una estrecha relación con Rusia, al ser su presidente otro autócrata de un cuño parecido al de Putin, que exigió una disculpa oficial de Rusia por el derribo, asumiendo por una vez su responsabilidad en el derribo, ni siquiera el tibio e incompleto pésame del presidente Putin se habría escuchado, mucho menos si hubiera sido un vuelo occidental. Como no es posible tapar el sol con un dedo, la irresponsabilidad rusa al no notificar a los vuelos ni cerrar a tiempo su espacio aéreo en medio de un ataque de drones, además de dejar en claro la indiferencia a la seguridad de esas aeronaves por parte de Rusia, hace demasiado arriesgado volar a aeropuertos rusos ante el riesgo de ser derribados por las defensas antiaéreas, empeñadas en detener a los drones más que en preocuparse de los aviones civiles. Varias aerolíneas regionales, la mayor parte de las repúblicas soviéticas del Asia Central, han suspendido sus vuelos a numerosas ciudades rusas, una expresión de molestia, además de desconfianza por unas autoridades a las que evidentemente poco o nada les importa la suerte de los pasajeros. Que este trágico evento se haya producido en la misma semana en que Rusia, usando su táctica terrorista contra la población civil de Ucrania, a la que busca otra vez congelar con la destrucción de su red eléctrica, lanzó sus misiles indiscriminadamente sobre Kiev con la afectación de varias embajadas al atacar un sector conocido por albergarlas. Ante el obvio reclamo, la respuesta rusa fue acusar a Rusia de defenderse, y peor aún, hacerlo con éxito, destruyendo los misiles cuyos restos, según Rusia, habrían impactado en las sedes diplomáticas. Una novedosa forma de ver las cosas, ciertamente, muy parecida a la indignación rusa porque Ucrania utilice sus misiles americanos o europeos en ataques a territorio ruso de aeropuertos, depósitos de municiones o refinerías, mientras Rusia está, por alguna metafísica razón, facultada para el uso de drones iraníes, de misiles norcoreanos y hasta de ejércitos extranjeros, además de abundante de carne de cañón tercermundista en su guerra de agresión. Seguramente buscará aprovechar los numerosos asesinos alauitas de su amigo Assad, ahora que se encuentran en el desempleo, en fuga por sus atrocidades abominables, acusados por crímenes de lesa humanidad o de guerra, o sea, el perfil que se busca para el ejército ruso. Queda la lección de no volar a Rusia, que a un alto precio han debido pagar los muertos del avión abatido. Muchas gracias. Editorial. Niños inmortales, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Indignación, rabia, dolor, coraje, impotencia, amargura, desasosiego, pesadumbre causa la desaparición forzada, mejor dicho, la masacre de los 4 niños en Guayaquil. Como padre, hijo, hermano, ciudadano, desgarra el alma, desorienta la vida, acrecienta la bronca contra todo tipo de abuso de poder, abuso de fuerza, abuso irracional, abuso maloliente, abuso brutal.
Nadie puede ni debe tomar ninguna acción contra menores de edad ni contra ninguna criatura. En cualquier parte del mundo, los niños y las niñas son lo más sagrado en la práctica, en concepto, en la cosmovisión. Se debe abrir el telón y buscar la responsabilidad de este hecho. No puede haber impunidad en este caso ni en ningún otro de corrupción, violencia, secuestro, extorsión. Este hecho nos ubica en la realidad que vivimos, en la manera como se conciben las estructuras mentales, institucionales, procedimentales, actitudinales. No puede haber ni un solo caso, no cabe la excepcionalidad, no encaja ningún mal elemento. ¿Por qué será que estamos expuestos una vez más al dolor, a la negligencia, al abuso, al desconcierto para aprender? Una vez más enlutados, entre fin de un año e inicio de otro. No basta con izar la bandera los días que sean, pese a la fuerza del simbolismo, pues la muerte no tiene retorno. En esta campaña, los candidatos y candidatas están exigidos a responder cómo y de qué manera conciben la seguridad del Estado. ¿Cuánto cuesta procesar este tipo de sucesos? Definitivamente no se puede. La conciencia no permite, el alma no se calma. Y como país, ¿en qué estado nos quedamos? Parece que el caso de los hermanos Restrepo quedó en lo anecdótico y nunca como dolorosa lección aprendida. Los 4 niños inmortales se quedarán con nosotros como las almas del cuento de Pedro Páramo de Juan Rulfo, vagando todo el tiempo y en todos los lugares, clamando justicia y que nunca ocurra lo mismo. Ningún reclamo, ningún dolor, ninguna inconformidad está cerca del dolor que vivimos como sociedad. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Año nuevo, campaña nueva. Santiago Basabe, primicias. Arranca el 2025 y Ecuador da inicio también a una nueva campaña electoral. Presidente, vicepresidente y asambleístas serán elegidos en un proceso electoral que empieza formalmente hoy, pero que en realidad se puso en marcha desde noviembre de 2023 con el inicio del actual periodo de transición. Durante este tiempo, Noboa ha utilizado el aparato estatal para su campaña electoral y la Asamblea Nacional ha hecho lo propio, aunque se note menos. La razón está en que no es lo mismo que uno solo esté en la mira de la opinión pública, el presidente, a que sean más de un centenar de diletantes los que sean sometidos al escrutinio popular. Al final, la actuación de uno y otros era previsible, pues más allá de las personas, la responsabilidad básica está en ese protervo invento, imputable a las manos limpias y los corazones ardientes, llamado muerte cruzada. Ahí hay un conjunto de incentivos que propician el comportamiento oportunista y la incertidumbre política. Hay otra reforma constitucional que debe ser considerada a la brevedad. Sin embargo, y más allá del escenario planteado, lo que queda por decidir ahora mismo es quién va a ganar la primera vuelta. A diferencia de otras épocas en las que hasta el último momento más de 2 candidatos mantuvieron la esperanza de pasar el balotaje, en esta ocasión esa posibilidad se ve cada día más lejana. Ya no hay el Zurita o el Topic de 2023, tampoco el Pérez o el Herbas de 2021, ni siquiera Cynthia Viteri en 2017, que aunque con mayor distancia respecto a los 2 primeros, a momentos se pensó que podía pasar a la segunda vuelta. Ahora es Noboa y González o González y Noboa. ¿Cuál de los dos se lleva el triunfo parcial en febrero? Esa es la gran pregunta. Para la Revolución Ciudadana este no es un tema menor, pues a diferencia de las 2 últimas elecciones, en las que ganaron con holgura la primera ronda electoral, ahora no solo podrían reducir la distancia en votos respecto a su inmediato contendor, sino que incluso hay la posibilidad de que lleguen como acompañantes de Noboa. En esa dicotomía, que no necesariamente significa polarización, como bien lo ha demostrado el colega Javier Rodríguez, al menos hay una cosa que le queda clara al elector: conoce cómo gobierna Noboa y conoce cómo gobernará González, a juzgar por el idéntico libreto que maneja respecto a los 10 años de Rafael Correa en el poder. Eso ayuda a clarificar posiciones y, al menos pensando en la segunda vuelta, facilita la toma de decisión del votante.
A diferencia del propio Noboa en el 2023 o de Lasso en el 2021, que se presentaban como opciones no conocidas de una nueva orientación de gobierno respecto de lo que había sido la Revolución Ciudadana, ahora la competencia está entre dos posturas que ya han dirigido las riendas del país. Por ello, es posible comparar entre Noboa y González tanto en el nivel de gestión de la administración pública como en la conformación de los gabinetes ministeriales o el grado de respeto a las libertades ciudadanas. También es posible sopesar el manejo de la economía que han tenido ambas tendencias o el nivel de respeto que una u otra presenta frente a la institucionalidad del país. La mayor certidumbre sobre lo que sería un nuevo gobierno de Noboa o el retorno de la Revolución Ciudadana también ayudará al elector inconforme a tomar una postura en la segunda vuelta, aunque esto también podría trasladarse a la primera. Los inconformes, entendiendo que en ese grupo están los que no tienen como primera opción ni a Noboa ni a González, tendrán que definir si prefieren al actual presidente, con sus aciertos y sus errores, o el retorno de la Revolución Ciudadana, igualmente con sus aciertos y sus errores. Esa es la gran disyuntiva. Ese sector del electorado, el de los inconformes, acorde a la definición dada, será clave, pues tendrá que dilucidar cuál de las dos opciones es la menos dañina para el país. Ese segmento de votantes, más allá de lo que le pese votar por González o Noboa, más allá de que le fastidien ambos estilos de gobierno, al final será el que dirima por dónde caminará el país en los próximos 4 años, que bien podrían ser menos si la novelería de la muerte cruzada vuelve a modificar el calendario electoral. Aunque el voto nulo siempre será una opción para los que repudian por igual a Noboa o a González, hay que decirle a ese electorado que siempre será posible marcar una diferencia entre una y otra candidatura. Siempre será posible distinguir cuál de las dos opciones puede ocasionar menos costos a la población. Tristemente, eso es lo que hay. Eso es lo que nos trae el 2025. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Los republicanos están divididos sobre los indultos de Trump a los alborotadores del asalto al Capitolio. Este lunes se cumplen 4 años del asalto al Capitolio de Estados Unidos. Aquel 6 de enero de 2021, cientos de partidarios de Donald Trump irrumpieron en el edificio en un intento de impedir que los legisladores certificaran los resultados de las elecciones de 2020 en las que Joe Biden ganó la presidencia. Y mientras los legisladores se reúnen este lunes para repetir el proceso, los republicanos están divididos sobre la promesa de Trump de indultar a todos los encarcelados por su participación en el asalto. Trump ha dicho en varias ocasiones que otorgaría indultos a los alborotadores el día 1 de su presidencia, que comienza el 20 de enero. Más de 1.250 personas se declararon culpables o fueron condenadas después de los juicios relacionados con el 6 de enero y más de 650 recibieron penas de prisión que van desde unos pocos días hasta 22 años. Mientras algunos republicanos están a favor de indultos generalizados para todos los condenados, otros creen que es más apropiado que Trump analice los indultos caso por caso. Pero los agentes de policía que defendieron el Capitolio están particularmente indignados por los posibles indultos. Un total de 140 agentes resultaron heridos en el ataque, lo que un abogado llamó probablemente el mayor asalto en un solo día contra las fuerzas del orden en la historia de Estados Unidos. Los demócratas de la Cámara de Representantes, que han hecho una investigación sobre el ataque, advierten que los indultos podrían tener consecuencias de gran alcance. Y el republicano Benny Thompson, quien dirigió el comité de la Cámara de Representantes que investigó los disturbios, dijo en su informe que Trump encendió el fuego de la insurrección. Venezolanos en Argentina opinan sobre visita de Edmundo González al país. Muy emocionado y agradecido del pueblo argentino por esta recepción, que es la primera de varias visitas que posiblemente haga Edmundo antes de llegar a Venezuela.
En este momento le diría feliz año, que apuntamos a él y lo estamos esperando. Y hasta el final, sin duda. Y eso nos mantiene fuertes y nos mantiene unidos. Aquí estamos todos. La esperanza y la unión que tenemos todos los venezolanos para volver a nuestro país. El amor que nos une como familia estando en la Argentina. Agradecimiento por el recibimiento que nos han dado durante todos los años, el apoyo que siguen dando con nuestro país y que siempre ha estado para adelante a pesar de las dificultades. Deseo para este año la libertad para Venezuela y el crecimiento para Venezuela y la Argentina. Está aglutinando a las personas alrededor de una idea de libertad y de defensa de la propiedad y crecimiento del país como tal. La esperanza, la reconstrucción, la reconciliación y la unión de todos. Scholz condena el apoyo de Musk al partido ultraderechista AfD de Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz condenó el respaldo de Elon Musk al partido ultraderechista AfD de Alemania antes de las próximas elecciones del país. Das Entscheidende ist, dass Herr Musk eine in Teilen rechtsextremistische Partei unterstützt hat und wie man sieht, ja nicht nur hierzulande in dieser Richtung agiert. Und das ist etwas, wo wir nicht nur nicht einverstanden sind, das weise ich zurück. Scholz ha hecho caso omiso en gran medida de las críticas personales de Musk. Sin embargo, el canciller está mucho más preocupado por los intentos del multimillonario estadounidense de aparentemente intentar involucrarse en las elecciones generales. Scholz también expresó su preocupación por el papel de los algoritmos de las redes sociales en la formación de la opinión pública. Gewohnt, dass reiche Medienunternehmer anderer Meinung sind als die Sozialdemokratische Partei. Das ist nichts Neues. Neu ist sicherlich die Tatsache, dass bei Algorithmen nicht sicher ist, wie die Meinungsbildung stattfindet, die durch die Strukturen dieser Systeme organisiert wird. Musk ha respaldado repetidamente a la AfD en redes sociales y en los medios alemanes, lo que ha provocado acusaciones de interferencia electoral por parte de funcionarios del gobierno. Los montenegrinos exigen la dimisión de altos cargos de seguridad tras el tiroteo masivo que mató a 12 personas. Miles de personas exigen la dimisión de varios altos cargos de seguridad en Montenegro tras la muerte de 12 personas en un tiroteo masivo el día de Año Nuevo. Muchos residentes de Cetinja, donde se produjo el tiroteo, creen que la policía ha gestionado mal la situación y que no ha hecho lo suficiente para reforzar la seguridad desde la primera masacre de este tipo en agosto de 2022. I došli smo ovdje da tražimo odgovor zbog čega se po drugi put desio masakr na Cetinju i zbog čega niko ne odgovara, zbog čega je toliko teško podnijeti ostavku i zbog čega opet, nažalost, nećemo dobiti nikakav odgovor ko je odgovoran između ostalog za... El tiroteo del día de Año Nuevo se produjo después de una pelea en un bar. Un hombre de 45 años de la zona fue a su casa a buscar su arma antes de volver al bar y abrir fuego, matando ahí a 4 personas y a 8 más en otros lugares antes de suicidarse. La masacre ha generado dudas sobre la disposición de las instituciones estatales para abordar los problemas, incluida la posesión de armas. La policía ha dicho que era imposible predecir el tiroteo, aunque el atacante tenía condenas previas por comportamiento violento y posesión ilegal de armas. Las autoridades anunciaron rápidamente una nueva y estricta ley de armas y otras medidas duras para frenar las armas ilegales en el país. Telesucesos Sports.
Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.